¿Qué tal, mis queridos amigos? Espero que vaya muy bien por ahí. Seguramente si te has acercado a una gasolinera últimamente habrás visto la tremenda diferencia inaudita, podríamos decir, que hay entre el precio de la gasolina y el precio del gasoil. Tradicionalmente siempre había un precio inferior, al menos en España, del gasoil respecto a la gasolina. Pero esto está cambiando, y es una cosa que en este canal te hemos venido contando y advirtiendo desde hace tiempo, y sin ir más lejos, salió en la entrevista que hicimos a Antonio Turiel hace unos meses, y que te voy a recomendar al final del vídeo para que puedas ver en todo lujo y todo nivel de detalles. Antonio Turiel es una persona que lleva muchos años investigando y estudiando el mercado del petróleo, y ya nos anticipaba que estas escaseces iban a llegar. Pero ¿qué es exactamente lo que está pasando? ¿Por qué está tan caro el gasoil, a pesar de que, según dicen, el precio del barril de petróleo está bajando fuertemente? ¿Y cuánto tiempo debería de durar esta situación? Pues vamos a verlo, porque las noticias que vienen no son muy halagüeñas. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Bueno, como digo, esto se traduce en que en las gasolineras, según estoy grabando este vídeo, podemos ver diferencias de precio de 15, 16 y hasta 20 céntimos de euro el litro de la gasolina respecto al gasoil de ahorro, una situación absolutamente inaudita. Estamos lejos de estar en esas situaciones y esos países en los que el gasoil nunca ha tenido unos incentivos especiales, como ha ocurrido aquí en el pasado, y esa tendencia de precio siguió. Por ejemplo, Inglaterra hace muchísimos años en los que el gasoil es igual o ligeramente más caro que la gasolina, y en los Estados Unidos de América también. Y eso tiene, por cierto, que ver también no solamente con el parque móvil que hay en cada país, sino con el tipo de petróleo que se compra y que se vende. De eso vamos a hablar con detalle en este vídeo. Pero hace unos días salía un gran informe de la Agencia Internacional de la Energía, en el que se contaban los detalles de esta extraña situación que ya se venía presuponiendo y advirtiendo, y que está muy vinculada pues a una serie de factores. Como siempre, no es un único factor, sino varios, en una especie de tormenta perfecta que está haciendo que el gasoil suba de precio básicamente por la ley de la oferta y la demanda. Y cuando esto se desequilibra, es decir, hay una demanda muy fuerte y la oferta no llega a cubrir adecuadamente, pues los precios suben y comienza la subasta hacia arriba. Y eso es exactamente lo que está pasando después de una situación que tiene muchísimo que ver durante la pandemia, en la que la economía se congeló de una manera abismal, de una manera nunca antes vista, para luego volver a recalentarse a alta velocidad. Y hay muchos sistemas en el comercio internacional, hay muchos medios en los que el petróleo debe de viajar, hay muchos detalles en las refinerías y en las minas de petróleo que no nos cuentan normalmente, y tras los que están las claves de este aumento espectacular del precio del gasoil. Estamos entrando ahora en una época, en el invierno, en el que el precio suele subir. En segundo lugar, como digo, ha habido un aumento muy grande de la demanda que no ha podido ser satisfecho. Ahora veremos por qué. Y en tercer lugar, y muy importante, está el asunto de la guerra que se está librando en Ucrania y todo el problema que tenemos con la compraventa de energía, de gas y también de petróleo con Rusia. Y con esto, con el gas y el petróleo de Rusia, vamos a empezar con este asunto. Bueno, es muy interesante que sepas que prácticamente el 50% del gasoil que consumimos en Europa, y por lo tanto también en España, llegaba desde Rusia. Así que si se altera completamente la línea de comercio y de distribución de petróleos que tenemos con ese país, pues lógicamente el mercado se ve enormemente afectado. Nada menos que 1,1 millones de barriles de petróleo, de los 2,5 millones de barriles de petróleo que llegaban a Europa desde Rusia, se dedicaban al gasoil. Era gasoil refinado que llegaba a nuestras gasolineras. Y nosotros hemos seguido comprándole petróleo, efectivamente, a Rusia, igual que seguimos comprándole gas, pero cada vez, digamos que le compramos menos, nos sirven menos y además a unos precios muy elevados. Hay unas sanciones económicas muy potentes y Europa anda como loca buscando nuevos socios a los que comprarles el petróleo, en este caso el petróleo pesado, el gasoil, para poder suplir los abastecimientos rusos. Porque esto se presume que va a seguir decreciendo en los próximos meses, con lo cual ahí tenemos un problema muy importante. En un momento además en el que llega el invierno, que es cuando más demanda de gasoil hay por las calefacciones, e igualmente también en añadido en un momento en el que, aunque el gasoil ya no es un elemento que utilicemos mucho el petróleo para generar electricidad, toda aquella electricidad que podemos generar con petróleo la vamos a estar generando también este invierno para intentar suplir la falta de gas ruso. O sea que hemos llegado a un punto en el que hay tres factores que se superponen, pero el cuarto factor, y el más importante de todos, es precisamente la falta de abastecimiento de gasoil al margen del punto de dolor de Rusia a nivel mundial, porque no hay suficiente capacidad de refino para toda la demanda de diésel, de gasoil que hay. ¿Y esto cómo es posible? Si antes sí que la había.
Bueno, pues porque muchos de los lugares donde se refinaba el gasoil ahora mismo no están operativos, no están funcionando a pleno rendimiento o han cerrado, como ha ocurrido en algunos países, o directamente también algunos países muy importantes a la hora de refinar gasoil están prefiriendo quedárselo para ellos mismos. Y aquí, de nuevo, cómo no, China tiene un papel crucial en toda esta historia. Y es que China es el único país del mundo actualmente en este momento que tiene capacidad ociosa para refinar gasoil, o lo que es lo mismo, que podría aumentar su capacidad eventualmente. Pero se da el caso de que casualmente China, precisamente también por la escasez de gasoil, ha decidido que lo va a guardar para su mercado interno antes que venderlo al exterior. Con lo cual hay otra porción ahí de gasóleo, de diésel, que no está disponible para distribuir por todo el mundo. De hecho, la situación fue tal que a finales del año 21 se restringió incluso el número de litros de combustible gasoil que en China podían utilizar los camiones, el transporte pesado para el movimiento por carretera. Y parece que de momento, salvo que cambien las cosas, China no va a estar muy dispuesta a liberar su capacidad de poder distribuir gasóleo porque, como digo, prefieren guardarlo para ellos mismos porque ahora mismo es un bien muy preciado. Todo esto en un contexto, además, en el que, como digo, la gasolina está bajando enormemente de precio. Y es que tenéis que saber que a nivel de refinerías, que como digo, algunas han parado y no han podido arrancar o algunas han quebrado durante todo este tiempo, algunas están en Oriente, otras en África, pero tenéis que saber que aproximadamente de toda la capacidad de refino que hay en el mundo, una parte muy importante es la de la gasolina, el petróleo, que es más fácil de refinar que el gasoil, porque el gasoil necesita una materia prima, una base de petróleo con muy pocos azufres. Y queridos amigos, además de China, aquí tenemos dos actores principales que se dedican al fracking y que son los que han inundado el mundo de petróleo, sobre todo para su consumo interno, como son los Estados Unidos de América y como son Canadá, que resulta que, al igual que Venezuela, tienen un tipo de petróleo con muy alto contenido en azufre, petróleo pesado, pero muy alto contenido en azufre, que no es válido para ser refinado para gasoil. O si fuera refinado para el gasoil, costaría tanto que no saldría rentable. Con lo cual, este extra abundante que tenemos de petróleo, en buena medida, no sirve para paliar el déficit del gasoil. Así que, llegados a este punto y con esta coyuntura, ¿van a seguir los precios así? ¿Cuándo puede cambiar esto? Bueno, pues según la Agencia Internacional de la Energía, la esperanza, fijaos al punto en el que hemos llegado, es que en el año 2023 3 nuevas refinerías importantes a nivel mundial entren en funcionamiento. Una en Oriente, otra en África, en nada menos que Nigeria, que es un país que tiene el petróleo por castigo, pero que no es capaz de comercializarlo porque tiene unos problemas gravísimos de inversiones y de seguridad en el transporte y en el minado del petróleo. Es increíble como un país que tiene igual de petróleo prácticamente que Venezuela o los Estados Unidos en reservas sea incapaz de sacarlo fuera. Y el tercer país en liza es también igualmente México, otro estado en el que se está construyendo una gran refinería de petróleo para generar diésel. Y mientras eso no suceda, el precio del combustible, mientras la demanda siga alta y mientras el problema de Rusia persista, los problemas con el gasoil van a seguir abundando en el mercado. En un momento, además, también, si seguís este canal desde hace tiempo, recordad que os estuvimos comentando que toda la industria marítima, que todos los grandes barcos y todos los grandes cargueros han comenzado a utilizar en buena medida y en muchos países, porque es obligatorio para entrar a puerto, los gasóleos idénticos a los que utilizamos para la automoción privada, cuando antiguamente utilizaban fuels mucho menos refinados, mucho más extrapesados e igualmente también infinitamente más contaminantes y nocivos para la salud de las personas. En algunas ciudades, como por ejemplo Barcelona, simple y llanamente la polución que generan los barcos de crucero y los de comercio son un problema gravísimo, muy añadido al tráfico de las ciudades. Así que con todo esto, si no cambia la coyuntura, ¿qué podría cambiar para mejorar el asunto del precio del gasoil? Bueno, primero que entren en funcionamiento esas refinerías. Eso no pasará hasta la segunda mitad del año en el mejor de los casos. Que se termine la guerra de Rusia o que Europa llegue a un acuerdo con Rusia en el que, como dicen algunos analistas, una interdependencia entre Rusia y Europa mejor entendida que ahora podría ser positiva por nuestra necesidad energética que tenemos de sacar las materias primas que tiene el mayor exportador que hay en el mundo de este tipo de producto. Y en tercer lugar, igualmente, una cosa que podría aliviar, pero que sería una muy mala noticia,
como os he explicado en mi canal personal, es el asunto de que la economía vaya muy mal, se reduzca mucho la demanda, se reduzca mucho la producción y por lo tanto caiga enormemente el consumo de combustible y comience a sobrar el combustible por fin, cosa que ahora mismo no está ocurriendo, sino todo lo contrario, falta, y de esa manera igualmente baje también el precio del gasoil. Y tened en cuenta que ya en lontananza, para dentro de un año y poco, vendrá el debate a España del aumento de los impuestos a los combustibles y específicamente el aumento de los impuestos al gasoil. Con lo cual, ver un gasoil bajo, bueno, pues todavía puede ser posible, aunque no se espera, pero ver un gasoil que esté por debajo del precio de la gasolina, dejad de esperarlo porque prácticamente en un año y pico acabará equiparado a la gasolina y si no cambia la situación mundial y si no cambia la situación económica y también las ideas de los políticos, el gasoil nunca más volverá a ser algo más barato que la gasolina, sino probablemente y también lamentablemente algo bastante más caro. Nada más, queridos amigos, espero que os haya quedado claro, al menos así lo hemos intentado. Y aquí os dejo con el vídeo de Antonio Turiel, con la entrevista última a Antonio Turiel en la que nos contaba todas estas cuestiones de una manera anticipada y muchísimo más. Hasta el siguiente. Gracias y adiós.